Vamos a presentar ahora a nuestro invitado Ernesto Selman. Un placer tener a este amigo nuevamente aquí. Ustedes saben que Ernesto es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con maestría en Manejo de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha realizado muchos posgrados en finanzas, en la evaluación de proyectos, también estuvo en Harvard. Y qué mejor que también su mejor, ¿cómo se llama? Referencia es que es amigo de Síntesis, ¿o no? Claro, además de vicepresidente ejecutivo del CRES. Por supuesto. Claro que Usted sí. no sabe el sacrificio que yo tengo por estar aquí. Por levantarse ni lo voy a temprano. Es que si no es amigo de Síntesis no se levanta. Bueno, fue hizo de bombero. Así que con mucho gusto, como siempre. Bienvenido, como licenciado. siempre aquí en el programa. Muchas gracias. Déjame decir una cosa, Neto, antes de preguntar. Neto, Columbia University es una de las mejores universidades del mundo. La gente quizás no la pone en el prestigio como Harvard, pero yo creo que están igual. ¿Qué se siente ser una persona egresada de Columbia University? Gracias a Dios que yo tuve esa oportunidad, pero no representa nada del otro mundo, ni nada especial, pero sí le doy gracias a Dios que me dio esa oportunidad, pues mis padres pudieron ayudarme con eso, así que... Pero es una exclusividad porque no todo el mundo puede entrar. Sí, la ventaja principal es primero el ambiente académico que uno tiene ahí y además los profesores con quien uno pudo codearse. A mí me dio clase un premio Nobel de Economía, Robert Mundell, por ejemplo. Me hice íntimo amigo de un señor que todo el mundo lo tenía en el olvido y al final de su vida le dieron un premio Nobel. Tengo escritos manuscritos de él en mi casa. Sí, pero al final con humildad uno lo toma Muy bien. Y aportar el granito de arena que uno pueda en su país, así que al final... Esa es la mejor manera. Bien, licenciado, vamos a iniciar hablando del tema que conversábamos sobre esta medida que toman los Estados Unidos con respecto a las tasas de interés. ¿Qué usted opina de ella y qué son los efectos que puede tener? Sí. La decisión de ayer de la Reserva Federal, del Banco Central de los Estados Unidos, de mantener las tasas de interés, yo pienso que es la noticia económica más importante que hemos tenido por mucho tiempo a nivel mundial, porque había muchas expectativas alrededor de esta reunión de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal para decidir qué iba a pasar con la tasa de interés. Se especulaba mucho, se habían dado señales de que se iban a empezar a incrementar las tasas de interés y bueno, afortunadamente, por lo menos a nivel temporal, hay un respiro para las economías emergentes. Ustedes saben que luego de la crisis financiera internacional, Estados Unidos aplicó una política monetaria, es decir, empezó a emitir dinero inorgánico por casi 3 millones de millones, en inglés 3 trillones. Y eso creó un exceso de liquidez en Estados Unidos, se redujeron las tasas de interés, de hecho la Reserva Federal la llevó a cero, que es donde está hoy día, y eso provocó que muchos de esos capitales salieran de Estados Unidos a los países de economía emergente a buscar otra moneda, a buscar otros rendimientos, porque era muy bajo en Estados Unidos, con una tasa de interés de cero. Sí. Ya se sabe que cualquier otra cosa es mejor que cero. Claro. Y entonces salieron muchos de esos capitales, pero ya luego cuando los Estados Unidos empieza a cambiar la política monetaria en 2013, que ya empieza a recortar esas emisiones inorgánicas, ya era cuestión de tiempo de cuándo se va a subir la tasa de interés. Entonces había mucha tensión con esta reunión porque ya se tenían una expectativa muy alta de que sea ayer que iban a empezar a subir, pero postergaron eso. Y aquí yo creo que es un respiro temporal para las economías emergentes, porque ya no van a tener tanta presión, la salida de capital de estos países emergentes no va a ser tan agresiva, por lo menos por el momento. Y bueno, eso es positivo, por lo menos mientras tanto. Así que hay un respiro temporal. Licenciado, primero, la medida es mantener la tasa de interés en cero. Sí, así o sea, no van a subir la tasa de interés. Interbancaria. Interbancaria. O sea, dos cosas. Primero,
en Estados Unidos, esto a nivel de países como nosotros, significa cuando Estados Unidos sube la tasa, entonces la gente que hoy tenemos aquí, por ejemplo, tasas al 6, 7, 8% en pesos, si el Estados Unidos la pone en un 2, un 3%, significa se ven atractivos y salen pesos a buscar dólares. Ahora esto, por eso es que aquí en países como estos se mantiene, es así. Correcto, O sea correcto. que Así mismo es. Y lo contrario sucede cuando baja las tasas. Entonces la gente cuando lo baja pone las en pesos. tasas, salen los capitales a buscar rendimientos mayores, y cuando sube la tasa en Estados Unidos, esos capitales regresan a Estados Unidos porque tienen un ambiente de mayor certidumbre y le da mayor seguridad a los inversionistas. Terrero nos hizo una exposición el otro día sobre a ver si podemos engrampar, y por eso quería esperar, con algo que tenía que ver con una decisión del gobierno chino de unas tasas de interés. ¿Eso es lo que presiona el gobierno americano? Bueno, aquí el primer problema es que cuando Estados Unidos aplica una política monetaria expansiva, todos los países que tienen reserva en dólares, como nosotros, tienen una política monetaria expansiva automáticamente, porque está entrando dólares a la economía, se acumulan reservas, y cuando se acumulan reservas internacionales, lo que se está haciendo es imprimiendo dinero nuevo. Entonces, y lo contrario sucede al revés, cuando salen los capitales, entonces ya se pone la cosa difícil. Eso está sucediendo en China hoy día, ese efecto de salida de capitales masivo. China fue el principal receptor de capitales nuevos a partir de esa política monetaria ultra expansiva loca, realmente, que ha aplicado Estados Unidos. Igual sucedió Brasil, Rusia, otras economías emergentes, y hoy día vemos como parte de las burbujas que creó toda esa liquidez alrededor del mundo fueron las valoraciones de las monedas, porque cuando entran capitales se aprecian las monedas. Eso sucedió, y ahora está sucediendo todo lo contrario. Brasil, a lo que va de año, lleva una depreciación de la moneda de 45%. Wow. Chile, que es una economía sólida, 20 y pico de % de depreciación. Perú igualmente. Colombia, 20 y pico también. Entonces, en el año. En lo que va de año. Es decir, que no es un año completo. 9 meses todavía que ni ha completado. Eso es en el equivalente dominicano, como si de un 44 pasáramos a un 55, como un 20%. Sí, aproximadamente, así es. O sea, que es grande el cambio. Es importante, es muy importante, de hecho, y cuando vemos Brasil, 45%. No, y Brasil, los precios de las No cosas a la mañana. hablo de Argentina y Venezuela, porque ya ahí entramos en otro territorio que ya insondable. se vería muy complicado. Territorio insondable. Podríamos salir hasta deprimidos de aquí siempre. Sí, pero bueno, yo he vivido momentos de inflación en Buenos Aires, donde había que hacer filas y filas y filas, y lo que valía a la mañana 5 pesos, a la tarde 15. Así es. Eso se llama pero desesperante. Hiperinflación. Pero desesperante. Eso es lo que Sí, está pero sucediendo. el sueldo se quedaba en 5. Exacto, ahí está el problema. El sueldo se y quedaba es en lo que 5. está sucediendo en Venezuela hoy día, es un proceso hiperinflacionario, así que hiperinflacionario. No, pero está 1000 por 1 en la calle. Sí, ya el tipo de cambio 1000 por 1. ¿Sí? El año pasado que yo estuve en Caracas, en abril del año pasado, estaba 70 por 1 el tipo de cambio. Hoy día está en 1000 por 1. Ahora, si tú sales eso del es país... un presagio de una hiperinflación. Pero se el deprecia país... el tipo de cambio en ese tipo, y ya de ahí los precios... Pero el gobierno tiene dos tasas, una al 60 y una al 6. O al 11. Eso es lo contradictorio. Hay 4 tasas. ¿Dónde está una el al sueldo? 6, una al 6, una al 11, en Argentina una al también, 60. y un dólar azul. Sí, El exactamente. dólar blue. El dólar blue es el del mercado. Es el de Blue Mall. Que está como a 16 hoy día, Sí, ¿verdad? algo así, algo De así. mi hija mayor estudia en Buenos Aires. Ajá. Sí, está Bueno, el terminando dólar su blue, estudio. o sea, el que va con dólares, pero también si los venden en la calle o los pescan vendiendo o comprando dólares en la calle, va preso. Sí. Porque está prohibido. O sea, es un problema. Ernesto, es cierto que todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a hacer, a decidir la FED ayer. Janet Yellen, que es la presidenta, la gobernadora, calmó todas las expectativas que había. Ahora, parecía que había un problema interno en la Reserva Federal, porque el vicepresidente de Hay la FED, decisiones importantes. exacto, estaba diciendo lo contrario de lo que ocurrió.
y estaba diciendo que había que aumentarlo y que iban a aumentarlo. O sea, eso fue lo que creó más el nerviosismo a nivel internacional. Ahora bien, de hecho, para apoyar tu argumento, en la última reunión de 17 gobernadores o miembros de la Reserva Federal que podían incidir sobre la tasa de interés, habían 15 que decían que iban a votar por un incremento de las tasas antes de que finalice el año, y después de esta reunión hablan de 13 que están dispuestos o que dicen que hay que subir la tasa. Son 13. Sí, pero eran 15. Lo que pasa es que luego que sale a flote esta volatilidad y esta inestabilidad de los mercados financieros por todo el rollo que se ha creado en los mercados emergentes, ya hay una pausa, digamos, de ver y lo qué dice, realmente está sucediendo. y la señora presidenta dice que quizás a final de año. O sea, que estamos en septiembre, estamos hablando de diciembre. Ahora, ese comité de mercado abierto, como tú dices, que es el COMA aquí. Sí, correcto. El COMA aquí. ¿Quién lo compone? Bueno, hay presidentes de los bancos federales regionales. Sí, porque el Banco Central en Estados Unidos, la Fed, que está en Washington, tiene bancos centrales en algunos estados. Sí, tiene, digamos, tipos sucursales. Exacto. En 12 sucursales, digamos. Okay. Y entonces participan de manera rotativa de esos presidentes de esos bancos, de esas sucursales, por decir algo. Pero también hay designados específicamente para eso, para ese comité. Y están obviamente los demás que están fijos en Washington. Board, exactamente. Ahora bien, consejo la volatilidad que hay en los mercados, y por ejemplo en el caso de República Dominicana, el ejemplo que ponía Michelle, si la tasa de interés la suben, hace más atractivo de que el inversionista local que tenga aquí peso dominicano quiera mover sus recursos a una moneda más fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿en qué le beneficia a los Estados Unidos? Te pregunto. ¿En qué le beneficia a los Estados Unidos? ¿Qué hacen la tasa? El incremento. Bueno, aquí hay un debate a nivel académico y a nivel de hacedores de políticas públicas de la conveniencia o no de que Estados Unidos haga esto. Hay un lado de los argumentos que dice que no, que debe dejar las tasas así, porque eso traería mucho más inestabilidad a nivel mundial y que todavía Estados Unidos tiene la inflación de precios al consumidor es muy baja. Hay otros que tenemos, yo me incluyo, otros argumentos, y es que esa política monetaria ha creado unas distorsiones que promueven la asunción de riesgos innecesarios, difícil de medir, mucho menos de mitigar, y la asunción de nuevas deudas a nivel mundial, pero además que está formando unas burbujas de precios en algunos activos que cuando esas burbujas estallen se van a llevar las economías de por medio. Eso es lo que ha demostrado la historia de la humanidad, te puedo decir. Mucho dinero y crédito detrás de ciertos bienes o activos pasó en Miami, en Estados Unidos, con las propiedades. Crean inflación. El 2008-2009. Entonces, pero son inflación de activos financieros y activos físicos, en el caso de la vivienda y inmobiliario. Pero no inflación de precios al consumidor. Entonces, vemos una parte de economistas a nivel mundial, no quiero decir solo aquí, que decimos, mire, no es suficiente nada más mirar inflación de precios al consumidor. Hay que mirar cómo se dirige esa liquidez nueva que se ha creado, ese dinero nuevo, inorgánico que se ha creado, cómo se dirige a comprar activos financieros como acciones, bonos y activos físicos como viviendas, terrenos, etcétera. Y eso puede crear una distorsión mucho mayor y puede crear mucho mayores consecuencias negativas en el desenvolvimiento de la economía que el tema de la inflación de precios. Entonces, cuando se crean burbujas, nada más hay una forma de que terminen y es estallando. Y cuando estalla una burbuja de activos en cualquier mercado, los efectos inevitablemente es que se llevan la economía de por medio, porque ya ha habido una distorsión y una asunción de riesgos y un sobreendeudamiento que promueve, porque a tasa cero cualquier cosa, usted toma prestado para cualquier cosa, porque no tiene el costo del crédito es cero. Hasta teniendo usted tiene el dinero, no lo pone ni lo ahorra, no lo ahorra. El incentivo natural que promueve eso, el interés, es usted gastar. Exacto. Y gastar en lo que pueda
Cualquier Pero cosa además se ve... es preferible tener que perder el dinero. Correcto, pero es que cuando la tasa de interés está tan baja, sí. cualquier cosa se ve atractivo para invertir. Todo. Entonces tú no Todo es percibes, mayor, cualquier cosa es mayor que cero. entonces tú no percibes ni siquiera riesgos. Tú no crees que estás asumiendo riesgo, porque tú dices, pero esto es a cero, como que Sí, yo tengo riesgo. no obstante, la Y economía... eso crea una locura a nivel Pero si económico. aquí mismo cuando dicen, bueno, 0 de interés en los primeros 3 meses, y usted empieza a pagar, uno se mete y Porque dice, la ¿pero gente qué no- fue lo no que vive hice? el día. Pero no son cosas iguales, porque eso es otra cosa, son No, no planes... estoy hablando de lo que llama Ok. la atención, No, el pero cero. ella va en el porque Sí. es que el crédito se hace tan barato, popular. fácil y barato Claro, al final. claro. Pero ahí también hay riesgo, como Pero quiera. siempre hay que pagar. Hay muchos riesgos. Pero lógicamente los Estados Unidos tienen que tener esto con mucho cuidado porque están atravesando, casi saliendo de una crisis, porque todavía no han salido. Sí, Eso ese lo- es parte de los argumentos que se vierten y perfecto, es decir, hay un debate y la historia, digamos, el tiempo va a traer a flote finalmente cuál era el mejor curso de acción. Podría Yo tener- creo que tasa de interés cero por 9 años puede Sí, porque crear mucho problema fue el que 2007, todavía no lo estamos viendo. Fue el 2007-2008, ¿verdad? La última vez. Sí, se empezaron, sí, bueno, es que desde el 2007 empezaron con la política monetaria de emisión de dinero inorgánico. Correcto. Incluso utilizaron otros bancos centrales en el mundo para inyectar dólares en diferentes países en el mundo. Y como decía Michelle anteriormente, eso que sucedió en Estados Unidos, en el mundo, cuando la burbuja de los inmuebles, que estalló en el 2007-2008. En España, creo también. Sí, en España, porque fue una política monetaria coordinada de los principales bancos centrales. Al final, eso fue una política monetaria expansiva por un periodo de 3-4 años. Y las tasas de interés llegaron en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, la tasa interbancaria que buscaba la FED, llegaron a 1%. Estamos hablando ahora de 9 años, 0%. ¿Y cuánto costó el rescate después? No. Es ¿Cuánto costó el rescate? es que la semilla de la próxima crisis se empezó a sembrar con esa política monetaria. Y cuando venga esa próxima crisis, yo no puedo decir que va a ser ni mañana pasado, porque el ser humano, nosotros no somos dioses. Pero y los están ahí. economistas que no se crean que pueden predecir nada, que a veces tenemos esa arrogancia que creemos que El podemos economista saber más que economista no pitonizo. eso. Entonces, eso representa, esa Predicciones política astrológicas. monetaria representa la semilla de la próxima crisis que va a ser mucho mayor Sí. que la que Que vivimos. siempre es cíclica, no se sabe cuál es el nivel Lamentablemente, del cada esto ciclo. es 10 una años, visión optimista, cada 10 años pero viene. estos ciclos económicos que vemos en el mundo, Movimientos estos pendulares. boom y estas crisis vienen principalmente por la manipulación del dinero y el crédito. por parte de los bancos centrales. Ahora, Ernesto, Aquí y en Pekín, Sí, ahora, Ernesto, sí. ustedes como economistas, que la especulación nunca es mala, la especulación no es mala, la es que la especulación naturaleza humana implica que tú estás especulando. siempre. Ahora, Tú como es incierto el futuro, tú especulas que va a suceder eso y tú haces un curso. Claro. tú creas un curso Por tú eso- estudias especulando que va a por tener eso una nosotros calidad los de- especuladores, yo también estoy incluido, que Somos nos, seres humanos, que nos somos metemos en el especuladores. mercado de valores, estamos pensando en eso. Se supone que viene una crisis nueva. Eso no se Le sabe. faltan unos cuantos años. Pero ¿qué pasa? Ahí ahora que uno entra al mercado de valores, vamos a New York Stock Exchange, para comprar acciones u opciones de empresas y aprovechar ese momento. Por ejemplo, el oro, que está ahora mismo en un precio más o menos, pero casi bajando, se supone que va a subir. Sí. Y ahí podemos comprar cosas para hacer negocios especulando, lógicamente con Mayor una que intermediación. cero cualquier cosa. Claro que sí. Eso es. ¿Y cuáles son los Mayor que cero riesgos? cualquier Y tú cosa. pones pérdida, un límite de pérdida de tu inversión. Diría un amigo mío que dónde es que prestan esos cuartos el cero. Bueno, ahí es que está el asunto. ¿A dónde Quien que está? tiene acceso al dinero y al crédito fácil y barato son quienes están creando todo esto. Exacto. Bueno, Sí, porque no es personal. Pero son pocos. Sí, Sí, primero tú tienes que estar en Wall Street para tener acceso a ese dinero. Porque por donde primero emiten dinero Es por ahí. es por la Reserva Federal de Nueva En York. Nueva York. Vamos a cambiar un poquito el tema, pero en el mismo sentido económico. Y haciendo un recuento, nosotros siempre hemos sido, inclusive en un programa anterior con usted, hablamos siempre de que el crecimiento económico no se refleja del país, de la República Dominicana, que es cierto, que es anual, que existe,
pero que no lo reflejan los dominicanos, que es un crecimiento en la economía, en la macroeconomía, en la telecomunicaciones, en algunos sectores, pero que el dominicano no, el gran parte de los dominicanos no lo perciben. Eso es un tema. Por otro lado, vemos las declaraciones del gobernador del Banco Central y escuchamos cuando dice que nos da la razón en esto. Hay crecimiento económico, por fin uno dice, sí, pero no está llegando a los sectores, no lo están percibiendo, y habla de que un aumento salarial en el sector, a nivel nacional, un gran aumento salarial es lo que haría que suba la economía para que como dice, se rebose, se derrame el crecimiento y lo puedan percibir todos los dominicanos, el reflejo del crecimiento económico. Y en los últimos 2 o 3 días tenemos discusiones donde yo, desde mi punto de vista, que no soy economista, sino que vivo todos los días haciendo cosas y digo... Bueno, haciendo economía todos los días. Perfecto, pero tal vez realidades. Entonces digo, pero ven acá, esto es así. Pero no es tan fácil como suban los sueldos en la policía, dupliquen el sueldo, porque hay una escala como de crecimiento, que si por ejemplo una empresa no vende más, no puede subir los sueldos no podría, si le suben los sueldos sin vender más o sin tener mejores beneficios o sin pagar menos impuestos, hay que hacer así. Ayer decía, si a la muchacha de servicio de su casa le suben el sueldo de 10,000 a 20,000 pesos, de 8,000 a 20,000, hay que subirle los sueldos a las 2 personas que trabajan en esa casa. O sea, hablen un poco de esto, en qué medida es un sueño lo de suban los sueldos para que tengan el reflejo de la economía. Sí, bueno, lo primero que llama la atención que sería el primer gobernador a nivel mundial que está abogando por aumento de salario, porque es uno de los problemas más importantes que enfrentan los gobernadores cuando eso puede presionar a los precios. Para la inflación, claro. Sí, entonces, primero llama la atención. Pero el tema en la República Dominicana es el siguiente. Lo primero es que mientras usted tenga un desempleo del 15%, es muy difícil que los salarios y los ingresos se incrementen. ¿Por qué? Porque cuando tiene exigencia de un empleado de que le aumente el salario, hay 15% de la población económicamente activa que está afuera buscando una oportunidad que le dé un empleo. Entonces, es muy fácil decirlo, pero para hacerlo no es tan fácil. Entonces tenemos primero que un alto nivel de desempleo no permite o limita a que los salarios promedios puedan incrementarse. Lo segundo es que lo que ha estado creciendo principalmente en la economía dominicana es la economía informal, que se recoge en las estadísticas de las cuentas nacionales que brinda el Banco Central con este nivel de crecimiento, pero quien está creciendo en el empleo, donde crece el empleo principalmente casi al doble que el empleo formal, es el empleo informal. Entonces, eso también limita la capacidad de que se puedan incrementar los salarios. Lo otro es que dentro de la estructura de costos de los emprendedores, el salario es el único que puede servir de comodín, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los costos internos en la economía dominicana son altos. Entonces, y no tienen otra forma de hacer que pagar esos costos para los demás que no sea salario. Y aquí vengo. Energía eléctrica, cara, pero hay que pagarla. Sí. Y si no, compra la de la red pública, autogeneras la planta. Y también tiene un costo que es mayor inclusive a veces que la compra en la red pública. Segundo, combustibles. Los combustibles tienen un costo de casi 40% mayor que en Centroamérica, por ejemplo. Entonces, si un emprendedor, un empresario dominicano va a competir con alguna otra empresa de Centroamérica, está enfrentando un costo mucho mayor que su competidor. Tiene los costos laborales no salariales, es decir, fuera de los salarios, los empresarios asumen unos costos que los empleados no están viendo directamente. ¿Cómo cuáles? Pueden ser beneficios que tengan, seguridad social, 1% del pago a Infotep, sí. 1.3% de pago de riesgos laborales, 7% de AFP, seguridad social, 9%, etcétera. Bueno, 7% de salud, salud y lo otro. La salud más sí. La ARS, que son casi 3. Un 20 y pico por ciento.
cuando nosotros hicimos el análisis, sin contar... Ustedes en la CRES. En CRES, en el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Cuando nosotros hicimos ese análisis, el costo salarial, el costo laboral, no salarial, ronda por el 50%. 50%. O sea, que si yo le pago 10,000 pesos a un empleado, me está a usted costando le cuesta 15. 15. Eso, y él no está percibiendo directamente ¿eso incluye los 15. prestaciones? Él solamente, todavía no incluimos prestaciones, yo iba a decir. Cuando incluimos la cesantía y el preaviso, en caso de que hay desahucio, esos costos pasan dependiendo, porque claro, mientras se van acumulando los años, mayor el costo de cesantía, y entonces eso implica que el costo pueda llegar a un empleado de hasta 20 años hasta 222%, el costo laboral. Entonces, esto es otro tema que están enfrentando los empresarios dominicanos, y entonces cuando tiene una estructura de costos que no tiene otra que pagarlo, el único que puede acomodar por las condiciones que se han ya verificado en el mercado, hablamos del desempleo, de una economía informal que está funcionando y está creciendo más rápido que la economía formal, entonces el único factor es el salario. Entonces esto es consecuencia de políticas públicas erradas que hemos estado implementando en el país desde hace muchos años, no solamente de si un año, 2, 3, no. Esto es un tema de que los costos en la República Dominicana se imponen sobre los empresarios, son muy altos, no pueden evitarlos, y al final el único comodín que queda es el salario. Eso es penoso, pero claro. Pero licenciado, para terminar con esto, pero fuera del tema del crecimiento, pero ha funcionado. Nosotros tenemos un 45/1, una poca devaluación, crecimiento, y estas medidas no han funcionado. Bueno, es evidente, porque yo creo que todos estamos de acuerdo de que los ingresos por ciudadano en la República Dominicana son muy bajos para tener una calidad de vida decente. Entonces, tenemos una situación que tenemos que analizar objetivamente la realidad para tomar un curso de acción que pueda cambiar esa realidad. Y es lo que nosotros decimos. Es que hay que aplicar un conjunto de reformas que cambien esas cosas. Exacto. Y hay dos cosas. ¿Cómo reducir las barreras a las inversiones? Porque esa es otra. No se están creando, la inversión extranjera directa está cayendo en 30% este año todavía. Entonces, no estamos creando las condiciones para generar mayor demanda de mano de obra de trabajadores, por un lado, y por otro lado estamos creando un sistema costoso para poder competir por parte de los empresarios, que al final quien termina perjudicado es el ciudadano que quiere trabajar. Pero Ernesto, el problema es cómo le explicamos a la gente que trabaja, que no entiende eso, no entiende que yo gano 10,000 pesos, yo quiero ganar 20,000. Ustedes los economistas, ¿cómo le explican a la gente que en realidad, mira, si te aumento 20,000, tu empresa cierra, tú vas a tener un problema, porque o te vas para tu casa, o tú lo que vas a comprar va a ser más caro, porque el efecto de lo que yo te voy a aumentar, se lo voy a cargar a alguien. El problema es que si se adoptan una medida de este tipo y decimos, bueno, ok, se aumentan los salarios a todo el mundo, ¿eso aplica a quién? Primero, es solo al sector formal, solamente a los formales. Los que están en nómina empleada. Eso va a provocar que el desempleo se incremente. Claro. Porque si usted aumenta salario y no agrega mayor valor el empleado, pues el empleador va a decir, bueno, me va a salir más caro y no me produce más. Tengo que votar perdóneme, 5 al 6 para compensar. No puedo. Entonces usted aumenta el desempleo, pero además va a estar promoviendo la economía informal y el empleo informal. Porque ¿dónde van a buscar empleos? Pero a los del empleo informal les va a salir todo más caro sin un aumento de sueldo. Y los ingresos tienden a ser menores en el sector informal. Por capacidad de consumo, o sea, ¿cómo yo puedo con los mismos 10,000 quizás poder comprar más? O sea, ¿qué es lo que hay la reforma? Entonces tenemos que buscar reformas que reduzcan o eliminen las barreras a la inversión y reduzcan los costos de vivir y hacer negocios en el país, de forma tal que se promueva una mayor inversión, demanda de mano de obra, se puedan las empresas ser más competitivas y ya que no sirva el salario como un ajuste o comodín para poder competir, sino
que haya una estructura de costos similar a otros países con quien nosotros competimos. Mira, Ernesto, este es un tema, te vamos a tener que llamar para hablar de salario. No, de verdad. no hay ¿Sabes por qué? Porque es un tema muy importante. En la página de cres.org.do de hecho, el segundo tema que más hemos desarrollado en nuestro estudio y nuestro análisis es el tema del mercado laboral. Está bien, y ahí hay muchos estudios. Lo vamos a tratar. Acaban de quitar la cesantía, que eso Pero mira, lo vamos a tratar. ¿Sabes por qué? Porque lo que la gente mucho piensa es que el empresario, o sea, el que invirtió, que tiene una rentabilidad, debería ganar menos. Óyeme bien. No, porque gane menos y se lo dé al empleado. Yo también puedo ser 50-50, ¿sí? Pues distribuye un poquito más, o dame acciones, dame algo para que me ayude a que todo el mundo rinda más. Pero lo vamos a tratar después, porque yo creo que ahora mismo... Eso sí, si queremos imponer eso, estamos en un camino incorrecto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ella que viene de Argentina conoce esas cosas. No, y un señor Cavallo. A decidir por los empresarios. Un señor Cavallo. Es un problema. El economista Cavallo. Mira, pero de todos modos hay un tema que nos toca más de cerca y que tiene que ver con nuestros vecinos de Haití. Y que cuando estuviste aquí, hablamos un poco de eso. Nuestro principal socio comercial, vamos a decir así, porque Estados Unidos, pero también para mí es el principal. ¿Sabe por qué es el principal? Porque afecta más cuando Haití toma una medida de esa naturaleza que cualquier problema con los Estados Unidos. Mira, ahora, Haití vuelve su gobierno y decide, mira, 23 artículos están prohibidos. 23 no son como 100 porque son renglones, 23 renglones. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora mismo los empresarios que venden ahí, que de una forma u otra se acomodan, de una forma u otra no buscan alternativa, de una forma u otra no le importa lo que va a pasar, sino cuando está el momento en el inmediatismo. Ahora tenemos un problema ahora mismo. Y ahora tenemos eso cerrado. Y creo que parece que el problema comenzó con el transporte. Pero, ¿qué impacto tú le ves a esto que dice el ministro de Industria y Comercio? Que implicaría pérdida por $500 millones aproximadamente. Sí, aquí primero hay que ver el contexto político en que se está desenvolviendo Haití, porque estos son decisiones en última instancia políticas, por intereses económicos, lo que usted quiera. El problema, Haití tiene un problema de gobernabilidad. Haití, lamentablemente, por bien o por mal, en Haití la única institución que pudo, o la única organización que pudo mantener una cierta institucionalidad, no buena, pero donde había cierta autoridad, donde las reglas se imponían, etcétera, era el ejército. Desde su fundación como país, como nación. Lamentablemente en el 96 se deshacen del ejército por presión de los Estados Unidos y Haití se convierte en una anarquía. Es decir, un ejército se desmiembra y se convierten en 3 ejércitos privados o por allá abajo funcionando. Y la MINUSTAH por otro lado. Entonces, Haití hay un problema de instituciones, de reglas de juego. Ahí no se ponen de acuerdo los actores internos, ni siquiera dentro del propio partido. Y cuando tú estás discutiendo con uno, renuncian. Entonces, correcto. Entonces, aquí tenemos un país inviable desde el punto de vista político y económico, y entonces empiezan a tomar estas medidas sin pensar en consecuencias que les perjudican primero a ellos, antes que cualquiera, porque ya tienen menos productos ¿cómo consumen? A precios asequibles que tenía antes. Pero segundo, lo que está haciendo es una política proteccionista con unas cuantas industrias que se han instalado recientemente. Pero eso no y está lo mal. que están defendiendo. Bueno, lo que sucede es que tú creas, los consumidores haitianos no recibirán los precios y la calidad que están recibiendo. Claro. Entonces eso le va a perjudicar a ellos. No, además, oye, eso estará engrosando los bolsillos de unos de algunos, cuantos, exactamente. Pero perjudica a 9 millones y pico de ciudadanos. La campaña que tienen es proteja o defienda la producción nacional y un boicot a la producción dominicana. ¿Qué produce? Y ahí es que viene entonces el otro paso que yo iba a dar. El paso de la psicología antidominicana, porque nos acusan de psicología antihaitiana muchas veces en República Dominicana. Qué bárbaros. Pero ahí yo creo que es más fuerte esa no sé, hay alguna forma de expresarlo.
porque es que no hay una conciencia a nivel de políticas públicas de las consecuencias. No, de se Estado toman no hay. medidas sin analizar las Pero consecuencias. su propio embajador aquí le renunció ayer porque dijo que era el que estaba negociando. Así es. Oye, O sea, No, el de Dominicana- ayer fue el director de comunicación. El El director de comunicaciones sí. de Haití. Y renunció también. Así O pero a ti te mandan para un país a buscar un arreglo y a mantener la relación y tú te das cuenta que le cierran la frontera al otro día, tú tienes... Sí, tú lo que no, estás pero perdiendo tu tiempo. al embajador Entonces- que estaba aquí lo renunciaron. Sí, entonces Renunciaron. lamentablemente es un país que no tiene un orden jurídico, Inviable. ni una clase política que se ponga de acuerdo, que lleguen a arreglos para poder avanzar. Ernesto, Lo hay que hemos un, visto hay en un Haití es desorden retroceso. organizado. Entonces, Hay un desorden organizado. no en es Haití. peor, es un desorden desorganizado. ¿Tú crees? Sí, sí. Yo creo Estoy que convencido. Yo creo que he estado allí, he hablado Yo con creo que congresistas, hasta organizan con- el desorden, ¿eh? ¿Eh? Ellos hasta organizan el Es desorden. que hay muchas personas que pescan en Río Revuelto. Ah, muchísimo. Entonces, muchas Incluyendo personas gente de Estado. ¿Y usted Sí, cree sí. realmente que el mercado es de 500 millones de dólares? Porque eso es como mal contado. Porque ¿cómo se cuantifica una cosa que eso está abierto? No. Bueno, Ahí hay- dijeron ayer que aquí hay 81 puertas. Y 30 de la las puertas, frontera. oye bien, y 30 de las puertas son con vehículos. Y que pasan vehículos. Y 4 son las únicas que tienen migración y aduana dominicana y haitiana. Así es. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú estás cuantificando los 500 millones de dólares en un país donde hay evasión de impuestos, donde no se hacen facturas, donde no te van a pedir un compromiso? Aquí la gente está mandando sus cosas por donde sea. Sí, Y han así puesto, es. han puesto unos drones ahora de que para vigilar la frontera. Y lo que hacen es que el dron, cuando va a pasar la cosa, lo manda para otro lado el dron. Sí, sí. No, lo que pasa es que hay muchos negocios que se hacen en la frontera y la informalidad de esos negocios está beneficiando a mucha gente. Exacto. Incluyendo personas con intereses y de poder en ambos lados de la frontera. Porque no perdamos. Por la frontera, la informalidad de la frontera se trafica desde personas, todo el mundo habla de drogas, pero desde personas, drogas, armas, ajo, arroz, Dinero, oro, efectivo. lo que sea está pasando por El ahí. dinero de Y la eso- droga. Y eso se maneja con intereses y no es que está pasando por debajo de los Qué ojos de problema. nadie. Pasa por encima de los ojos de algunas personas que se benefician de esas cosas. Lamentablemente esa es la situación que tenemos con Haití. Esta ley que vemos que estaba en el Congreso, que la pasó y ahora que la detienen, la suspensión Ay, por la un ley año. del notario. La ley del notario. Ay, mamá. Para fines de ustedes, de la institución que usted representa y CRES. del punto de vista económico, ¿qué usted cree de esta ley de notaría? Bueno, lo primero es cómo se aprueba una ley así, nos enteramos después de que está promulgada. Exacto. Eso es algo que hay Eso es lo que... primero. Hay que los procesos institucionales en la República Dominicana tenemos que ver cómo transparentamos esta cuestión. Pero ahí hay unas medidas que serían funestas para República Dominicana, porque mientras sí hay gente que no lo ve, que le puede afectar directamente. Cuando usted está... fíjese, en cualquier economía los contratos juegan un papel determinante para el buen funcionamiento de la economía, porque primero los acuerdos se ponen en blanco y negro y hay unas reglas de juego que ya están en blanco y negro y eso ayuda a desenvolverse en el mismo negocio, pero además en caso de diferencias hay unos mecanismos para dirimir esa diferencia en el sistema judicial. Y ese contrato funciona para esa diferencia. Pero aquí el papel del notario es simplemente certifica y da fe pública de que quienes firmaron ahí son las personas que están planteadas ahí. Es decir, el notario no tiene que ver cuál es la transacción que se está haciendo, qué se está comprando y se está vendiendo, cuál es el monto de la transacción. Lamentablemente en esa ley se incluye en el artículo 66 un acápite donde dice cuáles son las tarifas que deben cobrar los notarios. Muchísima tarifa. Muchas, pero además lo ponen en base al monto del contrato que se está notarizando. Entonces, cuando usted ve de que usted antes pagaba por notarizar algo 1.200, 1.500, a veces hasta 2.000 pesos, porque hasta ahora había estado funcionando el mercado en competencia entre los diferentes notarios.
un contrato de ese tipo, por ejemplo, usted pagará 25,000 pesos y el contrato está entre los 500 y 1 millón de pesos y así. ¿Cuánto? 25,000 pesos. Es decir, de 1.500 pesos usted va a tener aproximadamente, usted tendrá que pagar, dependiendo del monto del contrato, Hasta 200,000 pesos. hasta 500,000 pesos. 500,000 Es decir, por la firma del notario. Sí. Sí. Y O sea, mientras- en una y transacción de mientras- mucho Sí, dinero. sí, depende Así del es. monto. Ahí está en la tarifa. Así es. Y mientras más pequeña la transacción, mayor es el porcentaje que usted paga. Claro. Yo hice los cálculos ayer, las transacciones pequeñas se pagará un 8%. Es decir, que a quienes más perjudica Esa son a las lo- personas más necesitadas, de Ajá. hecho. Entonces Que es estamos que es legislando. un permiso de viaje o cualquier cosa así. Estamos legislando para perjudicar primero. Entonces, eso es lo que hace que incrementa los costos. Hay como 50 ítems Sí. en la ley, en el Así artículo es. 66. Depende del contrato. De tarifas. si es- exactamente. Pero te digo algo, escúchame. Sí. Yo creo que lo principal de esto es por donde comenzamos, con el tema de cómo se aprueba una ley, o sea, la calidad del Congreso. O sea, hay que ver por qué el Congreso hace esto y después dice que se equivoca. Porque el Congreso no se debe equivocar. No es de que me tira parte y la saqué a tiempo, porque eso no es verdad. Bueno, porque por eso, Pero- por eso hay una gran cantidad de congresistas. Tenemos, Sí, pero- 200 y pico de congresistas. De hecho, es uno de los países en América Latina con mayor cantidad de congresistas Sí, con en respecto a la la población. Cámara. Y hay más ahora, no vienen. No, vamos a aumentar porque Sí, la vale. población. Pero mira, te digo, yo creo particularmente, y ahí en la sala hay un notario. hacer un anexo notario a la que sala. lo hablaremos en un momento. Pero yo creo que los problemas fundamentales Que termine su cédula con cero. lo están centralizando en la tarifa. Y no necesariamente. Yo creo que las tarifas de ahora son ridículas, las que están antes de la ley. Ridículas, de verdad. Un El notario- problema de eso es que incrementa el costo de hacer. Yo- Fíjate yo- que no. nosotros hablábamos del problema del costo de hacer negocio en República No, 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 Dominicana yo- y que quienes salen penalizados son los trabajadores. Estoy de acuerdo. Esto alimenta eso. Pero óyeme, Esto alimenta eso. Ernesto, no, yo estoy de acuerdo, pero son ridículas. Las de ahora son excesivas, excesivamente altas. Pero lo de cómo lo hicieron, segundo, lo que dijiste, hablaste de qué, de la fe pública que tiene el notario. Y mira, en el artículo número 61 de esa ley, habla de la institución del notario. Y dice, oiga bien, hay un notario en el estudio, me está oyendo, incurrir en perjurio al dar fe de que una persona ha comparecido ante él sin esto haber ocurrido, o certificarle que se ha procedido a firmar un determinado acto en su presencia sin esto haber ocurrido, es perjurio. O sea, el notario está hablando mentira. Y la pregunta es, No hay sanciones. espérate un momentito, los notarios, a la mayoría de los casos, que me disculpen, porque hay también muchísimos contadores que falsifican todo, hacen lo contrario a eso. Entonces lo van a destituir a todos. Sí, generalmente firmen y me lo mandan que yo se lo sello. Claro, Bueno, el y tipo- en las instituciones públicas, Sí, uno va a los bancos, a las oficinas públicas, firmen ahí, tu notario pasa los jueves, y tú dices, no, venga el viernes a buscarlo, pero eso es en el Y país. el papel del notario es ese. La fe Es pública. La fe pública de que fueron esas personas que están ahí, que firmaron ese documento. Mira, malos testigos, que tampoco están ahí. Exactamente, los testigos Y, uno nunca los y conoce. hemos visto actos, Sí, dependiendo de los actos. hemos visto el actos, testigo. muchos actos de gente firmando 30 años después de muerto. Firmando después de muerto. Impresión. Actos. Ese es otra ya. Pero yo creo que hay que analizarlo. No la Pero bueno, tarifa. ese es un tema importante porque al final eso es gasolina para el fuego que hablábamos de que tú tienes una estructura de costos que no puede evitarla. Eso promueve la informalidad también. Claro que sí. Porque muchas personas que ya van a hacer las transacciones sin necesidad de legalizar Claro. los documentos porque entonces tendrían que pagar el notario antes de legalizar. Por lo menos va a contribuir a que quizás los divorcios se aminoren. Porque los divorcios también están No, caros. lo que va a suceder es que se van a mantener casados por ley, pero viviendo cada uno su propia vida, con su propia familia, y eso crea todavía mayores distorsiones. Es verdad, Es es todo verdad. distorsiones Más por todas partes, porque las consecuencias secundarias de estas cosas no se ven a simple vista. Sí, sí, sí. Las consecuencias secundarias No, de que no se- no- va a no- haber menos inversión, no se ven ahí. menos empleo, Sí. la economía informal va a crecer, van a tener problemas hasta familiares por este tema. Mire. Son consecuencias secundarias que no se ven cuando se redacta esto. Si es verdad que la ley de notario también habilita la posibilidad de que nuevos abogados se hagan notarios, que parece ser que anda algo ahí ando por ahí,
usted verá empresarios, que ya yo los escuché, al contrario. que van a no, pero tú verás que la gente se va a buscar la vuelta de tener su... Pero mira, en van a Estados provocar informalidad. en Va a Estados haber Unidos- instituciones que van a decir, ok, esto me va a costar $1 millón mensuales por cada cosa, no hay que buscar un notario a fijo. Y los Sí. mismos que se van a... Nombrarlo. Los mismos que, y las empresas van a llamar a los notarios. Vamos a Mira, se nombrar- acabó esto. nombrar notario. Aquí Una iguala. claro, tú verás, y van a hacer sus propios acuerdos por encima de todo. Y lo van y los Pero mismos que se- se van a pero perjudicar se supone que hay un son los colegio, notarios. se supone que hay un colegio que tú deberías como notario notificar la tarifa que está cobrando, porque si viola eso, entonces viola el la Mire, colegiatura. yo como economista estuve en desacuerdo con la creación de un colegio de economistas por ley Así. que, Están que ahí iba también. a imponer también No, pero también te aprobada la ley. este ¿qué hace? tipo de cosas. No te aprobada la ley. Y así como yo digo que los economistas tienen que estar sometidos a la competencia, yo siendo economista, que no me quiero proteger detrás de ninguna ley Sí. para yo obtener recursos, Libre empresa. tiene que ser en base a mi trabajo y la competencia. Asimismo, yo creo que los notarios no aplica esto, a ninguna profesión. Tiene que someterse a la competencia todos los profesionales y en todos los mercados y todos los industriales y empresarios, Estamos de porque acuerdo. al final quien sale beneficiado es el ciudadano común y no intereses particulares. Ernesto Selman, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, quedan Muchas muchísimos temas en el tapete, pero No, quedaron la ahí ver- para otra vez, ¿eh? Lo de Haití. No, y Terrero se entusiasma cuando viene. No, claro. Gracias. Muchas gracias. Licenciado, Vamos a gracias, hablar- gracias de por la verdad. invitación. Además, nos debemos un jueguito de golf. Sí, está bien. Hace mucho que no tenemos una partida. Practica. Bueno. Está bien. Prepárate, Terrero. Me gustó. Muchísimas Muchas gracias por la gracias, invitación, Ernesto. como siempre. Gracias por Gracias, estar con nosotros. Hacemos una pausa, venimos inmediatamente.